Vamos a ver el tema de hoy es operaciones entre funciones. Es un tema, sí, es un tema bastante simple. Bueno, en la parte del dominio a lo mejor cuesta un poco más de trabajo, pero no debería, pero de una vez que se acostumbre no debería ser tan complicado y es fundamental, sí se necesita saber esto. Ok, dadas dos funciones f y g, la suma, la diferencia y el producto y el cociente. Aquí me faltó el cociente en negritas. Ok. Dadas dos funciones f y g. Hoy voy a hacer una encuesta de eso. Hoy van a poder votar por eso. Atentos, Edmodo. Ok, dadas dos funciones f y g, la suma, la diferencia del producto y el cociente de esas funciones se definen de la siguiente manera. El último examen, así es. F más g es igual a f de x más g de x. F menos g es igual a f de x menos g de x. F por g es igual a f de x por g de x. Y f entre g de x es igual a f de x entre g de x, con tal que g de x sea distinto de 0. Si nada más aquí hay que tener cuidado, g de x distinto de 0. Los dominios de la suma, diferencia, producto son iguales a la parte común de los dominios de f y g. Escrito de otra manera, sea de sub f el dominio de la función f, digamos aquí presento esta manera de escribir el dominio, d de f más g es igual a d de f intersección d de g. d de f menos g también es igual a esta misma intersección, d de f por g es igual a esta misma intersección, y d de f entre g es igual a esa misma intersección menos los puntos donde g de x sea igual a 0. A estos se los quito. Ejemplo, sea f de x igual a 1 entre x menos 1 y g de x igual a raíz de x, calcule f más g, f menos g, f por g, f entre g y g entre f. Determine el dominio en cada caso. Solución. F más g de x es igual a f de x más g de x igual a, es 1 entre x menos 1, más raíz de x. F menos g es 1 entre x menos 1 menos raíz de x. En vez de más x es menos raíz de x. F por g, esto es igual a por que es igual a raíz de x entre x menos 1. F entre g de x es igual a f entre x entre g de x. Entonces esto es 1 entre x menos 1 entre esto, entonces esto es igual a 1 entre raíz de x por x menos 1. Y esto es igual a raíz de x cúbica menos raíz de x. Esta es parte de la solución, nada más que aún no he determinado sus dominios y me falta uno de ellos. Me falta este. G entre f de x es igual a g de x entre f de x, que es igual a raíz de x entre 1 menos 1 menos x menos 1. 1 entre x menos 1. Esto es igual a raíz de x por x menos 1.
O sea, esta de acá. Ok. Bueno, esta ya sería esta, ¿no? Ujú. Ujú. Ok. Esta es la que me faltaba. Nada más para ser consistente. Ok. Cualquiera de estas está bien. Entonces, le faltan los dominios. Entonces hay que analizar el dominio de cada uno. El dominio de F, o sea, este de acá, son todos los reales, son todos los que no son 1. O sea, nada más el 1 está prohibido. Entonces es de menos infinito al 1 abierto, porque el 1 no está incluido. Unión 1 abierto a infinito. O sea, nomás me salto el 1 y ese es el dominio de F. Y el dominio de G son todos los mayores iguales que 0, o sea, son del 0 al infinito. Los intersecto y es del 0 cerrado al 1 infinito, unión del 1 infinito. Esa es la intersección. Y ese es el de la suma, el de la resta y el del producto. Del 0 al 1 abierto y del unión del 1 abierto al infinito, o sea, del 1 al infinito saltando, perdón, del 0 al infinito saltándome el 1. Ahora, me interesa cuando g de x es igual a 0, y esto ocurre cuando la raíz de x es igual a 0, y esto ocurre solamente cuando x es igual a 0. Entonces, el dominio de f entre g, bueno, es esta intersección que ya tengo, quitándole el punto, quitándole el 0. Ajá, es esto de acá quitándole el 0, y esto es igual a del 0 al 1 abierto, unión del 1 al infinito abierto. Esos son los puntos en los que esto, f entre g, está definido. Bueno, este es el dominio de f entre g. Entonces aquí tengo este dominio. Por otro lado, también me interesan los puntos donde f es 0. Para que f sea 0, necesito que 1 entre x menos 1 sea 0. Pero para que esto sea 0, multiplico por x menos 1 a este lado y este lado, y me queda 1 igual a 0. Esto jamás va a ocurrir, por lo que puedo concluir que f de x nunca es 0.
Ajá, que 1 sea igual a 0 no, jamás va a ocurrir, por lo que eje de X es... Sí, nunca es 0, entonces aquí no me preocupo. El dominio de G entre F va a ser este mismo, va a ser desde 0 a 1, aquí cerrado, unión de 1 infinito abierto. Ok, nótese de que en este de acá, nótese de que en este de acá en sí no habría problema si X es igual a 1. Pero como sé que esto viene de acá, aquí sí hay problemas si X es igual a 1. Entonces, por eso, aquí, al pasar de aquí a acá, ya estoy suponiendo que X es distinto de 1. Entonces, por eso el 1 está fuera del dominio. Si me hubiesen pasado así simple, esto de acá sería el dominio de 0 a infinito, para que esté definido, para que estos dos estén definidos. Pero como sé que viene de tengo que quitarle el 1 al dominio. Ok, definición. Dadas dos funciones f y g, la función composición f compuesto con g se define f compuesto con g se define como f de g de x. El dominio de f de g. Ahora, tomen en cuenta de que aquí esto se escribe como si estuviese multiplicando esto por el ax, pero esto en realidad significa f compuesto con g evaluado en x. Entonces, el dominio de f compuesto con g son todos los x pertenecientes al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Ok, ejemplo. Veamos el caso anterior, 1 entre x menos 1 y g de x igual a raíz de x. Compongo f y g, o sea, compongo f compuesto con g, evaluado en x, esto es igual a f de la raíz de x, o 1 entre g de x menos 1. Ya sea que lo vea así o lo vea así, esto va a ser igual a 1 entre raíz de x menos 1. Su dominio son todos los x pertenecientes al dominio de... Son todos los x pertenecientes al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Esto es todos los x mayores iguales que 1, que 0, perdón, porque este es todos los positivos es el dominio de tal que g de x es distinto de 1, porque no quiero que porque necesito que esté definido. En este caso en particular, para que g de x sea 1, x tiene que ser 1. Entonces quito el 1 y me queda igual que las otras ocasiones. El dominio queda de 0 a 1, bueno, 0 cerrado a 1 abierto, unión 1 abierto a infinito.
Aquí me faltó los cuadritos verdes. Ok. Ok. Entonces, G compuesto con F, por otro lado, por eso no puse cuadritos, porque no estoy preguntando nada. Ok. Perdón. Ok. G compuesto con F, puedo verlo así como raíz de F de X o G de 1 entre X menos 1. Puedo verlo así o puedo verlo así. De cualquier manera, esto queda raíz de 1 entre X menos 1. Esto es raíz de 1 entre raíz de X menos 1. Raíz de 1 es 1, entonces queda 1 entre raíz de X menos 1. Su dominio son todos los X pertenecientes al dominio de F, tal que F de X pertenece al dominio de G. Entonces son todos los X distintos de 1, X no puede ser 1, tal que F de X es mayor o igual que 0. O sea, 1 entre X menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces, si esto es menor que 0, entonces esto es menor que 0. Y si esto es mayor que 0, entonces esto es mayor que 0. Entonces, bueno, eso es equivalente a pedir que X sea mayor o igual que 1. Entonces, son todos los X distintos de 1 tales que X sea mayor o igual que 1. Ok, entonces eso es básicamente todos los... Entonces eso es básicamente de 1 abierto, porque no puede ser igual a 1, al infinito, porque necesito que sea mayor o igual que 1. ¿Dudas hasta aquí? Ok, nada más. Asegúrense de sí tener captura de captura de pantalla de este y de este. Ajá, esas tres. Sí las van a necesitar para los ejercicios. O sea, aquí lo dejo 5 segundos.
este. Y finalmente este. Ok. ¿Voluntarios? Ok, bailón, María Fernanda es la voluntaria. Entonces, este es para María Fernanda, este es para los demás. Ser uno, no entiendo. ¿Solo uno? No. No, ¿por qué va a ser uno? Montserrat Solapa tiene su participación. Se lleva la participación. Montserrat tiene 7 participaciones.
Bueno, mira, no sé qué... A lo mejor necesites un par de ejemplos más, pero los sedes, a lo mejor con ese ejemplo ya se te aclara. Pues todos estos ejercicios van a ser ejemplos. Entonces, que se ganen participaciones los que ya le vieron la onda. Ok, tienes hasta las 10:39 para hacer el tuyo. María Fernanda, puedes cederlo si quieres. R-1. Ok, creo que María Fernanda ya lo sería, entonces, si alguien quiere resolver este. Cuidado con lo que estoy preguntando, ¿eh? Aquí estoy preguntando el dominio y aquí estoy preguntando f más g evaluado en x. Los reales menos 1. Ah, ya. Sí, ese es el dominio. No, ahora estoy preguntando por la función. Ok, Aguilar Torres se lleva la participación. Aguilar Torres tiene 11 participaciones. Sale. Entonces, así estábamos. F más g de x evaluado en x nada más es f de x más g de x, o sea, nada más es este más este. Eso era todo. Eso era todo. Entonces, aquí... bueno, aquí estoy preguntando por el dominio. Aquí es la diferencia es la palabra dominio. Y entonces aquí estoy hablando, bueno, el dominio de f más g es igual a la intersección. El dominio de este son todos los reales. El dominio de este son todos los del 0 al infinito. El 0 cerrado al infinito. Entonces, los reales, intersección del 0 al infinito es igual al 0, del 0 al infinito. Cerrado. Cerrado aquí. ¿Voluntarios para la que sigue? Según yo sí, pero, pero bueno, o sea, si ya entendieron sí. Ok, Limón es la voluntaria.
Lisbeth es la voluntaria. Siempre que veo tu apellido se me antoja un helado. Ok. Entonces, este es para Lisbeth. Este es para los demás. Ok. Lisbeth se lleva su participación. Y... Ok, Evelyn Vélez se lleva participación, pero ella me contestó el dominio. Falta la función también. Ahora estoy preguntando por la función y el dominio. Ok, Lisbeth se lleva en realidad dos participaciones. Lisbeth tiene 4 participaciones. Y... ¿quién había dicho? Ajá, Evelyn Vélez tiene participación. Evelyn Lucero tiene 2 participaciones en este parcial. Ah, Lisbeth Limón. Ok. Entonces, es f menos g evaluado en x es este menos este. O sea, es x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Ahora, con este, tengo f de x igual a este, g de x igual a este, calcular esto entre esto. Entonces, esto entre esto y su dominio.
O sea, el dominio es la intersección de estos dos. Aquí son todos los reales, aquí son todos los... Aquí son todos los positivos del cero cerrado al infinito. Entonces es del cero cerrado al infinito, quitándole el cero. Quitándole donde g de x es igual a cero. Entonces es del cero al infinito, es del cero al infinito abierto. Ok, voluntarios. Ok, Leonel Bautista es el voluntario. Entonces este es para Leonel Bautista, este es para los demás. Ok, Limón tiene participación. Limón tiene 5 participaciones. ¿Ustedes dos son novios? No, son... Ok. Leonel Bautista tiene su participación, aunque... Bueno, o sea, bueno, me gustaría que hubiese tenido, que lo hubiese escrito de otra manera, pero creo que sí lo puedo interpretar como la respuesta correcta. Entonces, Leonel Bautista tiene su primera del parcial. Y Aguilar Torres tiene participación. Aguilar Torres tiene 12. 12 en este parcial. Ok. Entonces, ahora es la multiplicación x cuadrada por 1 entre x menos 1. Entonces, esto es igual a x cuadrada entre x menos 1. O sea, este por este queda x cuadrada entre x menos 1. Esta, por otro lado, es entre este, entonces es esto entre esto. Son todos los x pertenecientes, ajá, si es esta intersección, o sea, del cero cerrado al infinito, menos todos los puntos en donde esto de acá sea 0. Aquí nada más una pequeña corrección. No, aquí, esta no está puesta. Es esta. Solo esa pequeña corrección. Sí está bien la definición, ¿verdad? Ah, no, es aquí. Ok.
Solo esta corrección aquí. X perteneciente al dominio de f, tal que f de x es igual a 0. Ok, sí. Entonces, aquí nada más, esta es la intersección, pero reviso dónde esto es igual a 0. Pero en este caso, para que esto sea 0, necesito que x cuadrada sea igual a -1. Eso no pasa en los reales. El dominio de G entre f es del 0 cerrado al infinito, como si fuese nada más la intersección. ¿Voluntarias? Ok. Sergio Reséndiz es el voluntario. Este es para Sergio Reséndiz y este es para los demás. Ah, perdón. Este es para... ¿Quién dije? Sergio Reséndiz y este es para los demás. Ajá, este es para Sergio Reséndiz. Y este es para los demás. Dieter Tinoco se lleva... Ok, Aguilar Torres se lleva participación. Dieter Tinoco se lleva participación. Aguilar tiene 13 participaciones. Dieter Tinoco tiene 5 participaciones. Sergio Reséndiz tiene participación. Sergio Pérez, bueno, sí, tiene 2 participaciones. Lleva 2 participaciones en este parcial. Entonces, este
es este entre este. Queda así. Por ley del sándwich queda x cuadrada por x menos 1 o x cúbica menos x cuadrada. Esto entre 1 está bien. Honestamente. Sí, sería un paso intermedio. Porque efectivamente esto, así les enseñé que lo podían resolver. Uh-huh. Ajá. Esto es igual a. Esto. Y bueno, el dominio es de 0 a infinito. Ajá. Entonces, f compuesto con g, esto es f evaluado en g de x. Esto es f de raíz de x, que es igual a el cuadrado de la raíz de x más 1. Que esto es igual a x más 1, pero recordar que porque viene de aquí, el dominio es de 0 a infinito. Me alegra que se hayan dado cuenta que ese era el dominio. Ok, voluntarios. Ok, Evelyn Vélez es la voluntaria. Entonces, este es para Evelyn Vélez, este es para los demás. Ja, ja, ja. Ok, Dieter Tinoco tiene participación, pero aviso que que todavía nadie ha dado el dominio correcto. Dieter Tinoco tiene su 6ª participación del parcial. Evelyn Vélez tiene su participación. Tiene su 3ª participación, sí.
Aguilar Torres se lleva la participación. Aguilar Torres tiene 14 participaciones. Sí, sí he pensado en llevarlo a la banca, nada más de que yo lo que veo es que sí da chance Aguilar a los demás de participar. Por eso no lo he enviado a la banca. O sea, no es que él no les dé ninguna oportunidad, es de que sí, un buen porcentaje se los lleva. No, o sea, y estoy viendo que sí da chance. Por ejemplo, al principio los primeros fueron otros los que se llevaron las participaciones. Ok, entonces es entre o sea, es entre este. Queda 1 entre x cuadrada por x menos 1, que es... Ay, aquí es x cúbica. X cuadrada. Que es 1 entre x cuadrada por x menos 1, así. Entonces esto queda 1 entre x cúbica menos x cuadrada. Y esto queda g de f de x, que es g de x cuadrada más 1, que es raíz de x cuadrada más 1. El dominio son todos los x pertenecientes al dominio de f, tal que f de x pertenezca al dominio de g. O sea, son todos los x pertenecientes a los reales, tales que x cuadrada pertenezcan a cero cerrado infinito. O sea, todos los reales, esto siempre va a ser mayor que 0. De hecho, siempre va a ser mayor que 1. Bueno, esto siempre va a ser mayor o igual que 1. Entonces, sí, va a pertenecer del cero cerrado al infinito. Entonces, se queda así. Como todos los reales, x perteneciente a los reales. Bueno, ahí viene el último. ¿Voluntarios? Ok, Evelyn Vélez es la que tiene menos participación de todos los que se ofrecieron, entonces ella es la voluntaria. Entonces, este es para Evelyn y este es para los demás. No.
Ok, Montserrat Solapa se lleva participación. Montserrat Solapa tiene 8 participaciones. Dos. Ah, caray. No, las funciones todavía no me las han dado bien. Ok, Evelyn Vélez tiene 4 participaciones. Ya nada más falta que me pasen G compuesto con F bien y ya. Se acaba la clase. Dieter Tinoco se lleva participación. Tertinoco tiene 7 participaciones. Ok, entonces queda así. F compuesto con G de X es igual a F de 1 entre X menos 1, que es igual a que es igual al cuadrado de 1 entre X menos 1, que es igual a 1 entre X menos 1 al cuadrado. Por otro lado,
G compuesto con F cuando F y G valen esto. Esto es G de raíz de X menos 1, o sea, esto acá, que esto es igual a 1 entre raíz de X menos 1 más 2. Y sí, con que esto dé positivo, bueno, aquí no es de tanta confianza, pero sí es una buena señal. Esto siempre da positivo, entonces esto en sí debería de estar, siempre y cuando esto de aquí adentro esté definido, esto está definido, porque esto siempre da positivo cuando está definido. Entonces, el dominio de G compuesto con F son todos los X pertenecientes al dominio de F, tales que F de X pertenezca al dominio de G. O sea, todos los X pertenecientes que sean mayores que 1, mayores iguales que 1, tales que raíz de X menos 1 pertenezca a este dominio, que es nada más saltándose el 2, el menos 2. Esto jamás va a dar menos 2, no me preocupo, entonces me quedo con esto. El dominio de G compuesto con F es del 1 cerrado al infinito. Ok, ¿alguna pregunta? Sí, voy a subir las diapositivas en algún momento. Voy a hacer eso. No se preocupen. Sí, acabando esta clase voy a subir a Edmodo una encuesta para averiguar eso. Para decidir, o sea, va a ser la semana que viene el examen. Si toca lunes, miércoles o viernes, en la encuesta, digamos, va a haber votación en Edmodo. Sí, votación entre los dos grupos. ¿Alguna otra pregunta, comentario o situación? Ok, bueno, pues entonces esto sería todo por el momento. Ahorita organizo la votación.
Sí, ahorita subo la votación. Y pues bueno, nos vemos hasta el miércoles.